Vamos a presentar este proyecto. Un ratito. Aquí está. Espero que se esté viendo. De ser ese el caso, la imagen dice proteínas. Y miren, bueno, viene una expresión química, ¿no? Una fórmula química, lo cual podríamos descifrar, pero en la parte del costado vemos pescado, carne, pollo, huevo, queso, leche. Oiga, ¿las proteínas solamente son de origen animal? ¿Habrá proteínas de origen vegetal? No sé, ¿ustedes qué piensan? Existe. Sí hay. Existe. Sí hay, maestro. Claro, en cantidades variantes, pero sí hay. Ok, ya. Las proteínas son biomoléculas, moléculas que generan los cuerpos vivos, formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, y aquí aparece un nuevo actor, hace su debut. Me tengo acá porque estoy dejando entrar a sus compañeros que se han rezagado. Les decía que aquí ingresa un nuevo personaje en esta saga de principios nutritivos, que es el nitrógeno. Las proteínas contienen los aminoácidos, las proteínas contienen átomos de nitrógeno que no los habíamos visto en los carbohidratos ni en los lípidos, ¿no? Además, podrían contener, el nitrógeno tienen y azufre pueden tener. Algunos tipos de proteínas pueden tener azufre, fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Elementos que entonces van a cumplir una función en esas proteínas que tienen funciones metabólicas, como mencionaba el joven de la presentación. Por eso es que es necesario que nosotros recibamos a manera de micronutrientes refuerzos de minerales como fósforo, hierro, magnesio, cobre, ¿no? Porque en determinadas cantidades muy pequeñas son importantes, son necesarias. Participan de procesos metabólicos, es lo que quiero decir. Listo. ¿Qué más se va a decir acá de las proteínas? Habíamos, dice, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que ya lo habíamos anunciado, eventualmente azufre, fósforo, magnesio, cobre. Muy bien, por eso el doctor Arbela para diciendo, tomen magnesol, ¿no dice? Porque tiene magnesio. Pueden considerarse polímeros. Polímeros ya sabemos que se trata de unidades pequeñas que se van enlazando para formar cadenas. Son exactamente unas cadenas, ¿no? Por ejemplo, el caso, ¿se acuerdan de el almidón? Es una cadena de unidades de glucosa, todas iguales, que se repiten y se enlazan unas con otras, y se enlazan y forman cadenas muy largas, ¿no? Dos forman un disacárido, pero muchísimas forman pues un almidón. En el caso de las proteínas son también polímeros, unidades que se llaman aminoácidos y que se van juntando uno con otro. En el caso de las proteínas, los aminoácidos son distintos. En el caso del almidón, siempre es la misma unidad. Glucosa, 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 glucosa. Hasta miles o millones. En el caso de las proteínas, son aminoácidos, pero son distintos. Ya nos han contado que hay alrededor de una veintena de aminoácidos entre naturales y sintéticos, entre esenciales y no esenciales,
que se van a encargar de hacer todo este complejo de interacciones que constituyen la teoría de las proteínas, ¿no? Entonces, los monómeros son los que son las unidades y polímeros son las cadenas. Y los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos, ¿no? Acá tenemos una especie de representación. Alguien acaba de llegar. Acá tenemos una especie de representación. El hecho que sean de colorcitos distintos nos indica que son aminoácidos distintos que se están uniendo uno con otro a través de esos enlaces peptídicos, perdón, y están formando estas cadenas. Y están formando estas cadenas. Acá dice que hay 20 tipos de diferentes aminoácidos. 9 de ellos son esenciales. Oiga, ¿qué quiere decir eso de aminoácidos esenciales? Quiere decir que hay 11 que no son esenciales. Sí. Los que no son esenciales los podemos sintetizar nosotros en nuestro organismo. No hay problema. El problema son los esenciales, no los podemos sintetizar. Entonces que tenemos que salir a buscarlos en la comida. Y no todos los alimentos traen los aminoácidos esenciales. Son esenciales porque son esenciales, lo necesitamos sí o sí. Tenemos que ir a buscarlo. La carencia de uno trae problemas. Y lo necesitamos específicamente y en cantidades suficientes. Porque, miren, la carencia de un aminoácido esencial impide el aprovechamiento de los otros aminoácidos esenciales. Entonces necesitamos todo. Miren, uno no es ninguno, es el término, ¿no? Entonces, ahí la importancia del concepto de los aminoácidos esenciales. De ahí los nutricionistas nos hablan de las dietas balanceadas, convenientemente balanceadas y variadas. Un compañero de ustedes creo que estén apuros. No. De las dietas balanceadas. Muy bien, seguimos viendo. Acá está la lista de los aminoácidos esenciales. Son estos que están a mi mano izquierda: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, arginina, que esto es hasta cierta edad es esencial, histidina. O sea, contando la arginina son 9. Y no se preocupen porque en bioquímica nutricional lo van a obligar a que se lo sepan de memoria. Yo no le voy a obligar a que lo sepan de memoria. Pueden tenerlo apuntado en la mano, no me molesto. Y los aminoácidos que pueden sintetizar el ser humano, eso sí lo sintetizamos: el ácido aspartico, ácido glutámico, alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina, tirosina. ¿Ah? Esos el ser humano los sintetiza, no hay que ir a buscarlo. Por ejemplo, en la leche que le da la mamá a su bebito recién nacido, hay ácido glutámico, ¿ya? Con la sal del ácido glutámico se forma el glutamato de sodio. O sea que nosotros desde chiquitos ya estamos tomando Ajinomoto en la leche materna. ¿Sí? Y no pasa nada, cumple una función y muy importante. Entonces no hay que asustarse con los términos con los que dicen a veces la gente que repite y repite cosas. Muy bien, entonces ahí están los esenciales y los no esenciales. Ya en algún curso les obligarán a que lo sepan de memoria. Yo no lo voy a hacer. El caballero que hablaba, había dicho que las uniones básicas son los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos. Oligo significa poco, ¿no? Oligosacárido, oligofrénico, oligo es poco. Pocos péptidos, o sea,
pocos aminoácidos, 10 aminoácidos pegaditos, 9, 8, 7, forman un oligopéptido. 10 aminoácidos pegados, más de 10 a 50. En el otro caso decía 100, ¿no? Bueno, entre 10 y 50 ya no es un oligopéptido, es un polipéptido, porque son ya una mayor cantidad de aminoácidos que se han unido. Y cuando la cantidad de aminoácidos es muy grande, ahí dice más de 50, el caballero dijo 100, bueno, por 50, 100 no vamos a pelear, una cantidad grande de aminoácidos, estamos hablando de proteínas, Entonces, una proteína es, como dijo, un conjunto de aminoácidos que están unidos a través de enlaces peptídicos, pero es un gran número de aminoácidos los que están unidos, formando entonces cadenas, formando polímeros, ¿no? Es así, eso es una proteína. El caballero dijo que los aminoácidos tienen unas características comunes. Un carbono aquí en el centro. Saben que el carbono tiene cuatro enlaces disponibles, ¿no? Un hidrógeno, un grupo carboxilo, que así se llama, este grupo que es carbono, oxígeno, hidrógeno, el grupo carboxilo, siempre lo vamos a ver. Un grupo amino, donde está el nitrógeno, que habíamos mencionado que era la nueva estrella en este programa, y un radical. Los radicales son los que andan cambiando, tienen 20 posibilidades, y eso nos permite que tengamos 20 aminoácidos, que se van a empezar a unir unos con otros. Este se llama unión hidrógeno, este se llama radical, es idéntico al anterior, no se preocupe. Este se llama grupo carboxilo, ¿listo? Acá están, ya voy a achicar para que se vea mejor. Lo vamos a achicar para que podamos compararlo con esto. Cada aminoácido, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están los 20 aminoácidos. Ya ustedes en su PPT, cuando lo busquen en el aula virtual, esto ya lo pueden agrandar y van a encontrar, acá está el carbono, acá está el carbono. Ahí está. Acá está el hidrógeno, acá está el hidrógeno. Acá está el grupo, el grupo carboxilo, acá vemos el grupo carboxilo, ¿no? Acá vemos el grupo amino, acá está el grupo amino con el nitrógeno, ¿no es cierto? Y en azul ya está el radical, que como vemos, todos son iguales, menos los azules. Cada azul es distinto, y eso hace que cada aminoácido sea distinto, ¿no? Y ahí entonces tenemos a los 20 aminoácidos, que se va a unir uno con otro, con otro, con otro, con otro, formando esas largas cadenas. Y si es que cambia el orden de las uniones, cambia la característica de la proteína. Eso también lo dijo el caballero, ¿no? La característica de la proteína está dada, para empezar, por la variación en que se establecen las uniones, ¿no? Es como si cogiéramos una baraja de cartas y la mezclamos, la barajamos, ¿no? Primero sale una formación, luego lo barajamos, sale otra, y así. Las posibilidades son muchísimas. Y no con 52 cartas, sino con miles de mazos que se repiten. Bueno, pues voy a agrandarlo otra vez. Los aminoácidos en disolución acuosa, los aminoácidos muestran un comportamiento anfótero, es decir, pueden ionizarse dependiendo del pH. O pueden ser alcalinos, o pueden ser ácidos, pueden comportarse de una manera o la otra, ¿no? Son medios como que patean con los dos pies, son anfóteros,
como un ácido liberando protones y quedándose, o como base, los grupos amino captan protones, quedando como NH3 ionizado, como vimos arriba, o pueden aparecer ácido y base a la vez, pueden ser las dos cosas a la vez, o pueden ser ácidos, o pueden ser básicos, o pueden ser ácidos y básicos a la vez. Ahí está. Acá dice una cosa, los aminoácidos en disolución acuosa, las proteínas, pregunto, ¿se disuelven en agua? ¿Ustedes qué piensan? Creo que no, creo que se convierten más que todo, o no tengo claro en realidad. Esa es la mejor respuesta, no tengo claro. Está bien. Según el ¿Algunas? video, Sí. indicaba, maestro, de que algunos aminoácidos pueden disolverse, algunos no, necesitan mayor cantidad. Así es. Ujú. Las proteínas son solubles en agua. Son solubles en agua, dice usted. Mencionaba Sí. dos tipos, dos tipos mencionaba. Hidrofílicos e hidrofóbicos. Algunas proteínas pueden disolverse en agua, otras proteínas no pueden disolverse en agua. ¿No? Porque si todas se disolvieran en agua, ustedes se lavan el cabello y se quedan sin cabello. ¿No? Pero hay unas que sí pueden disolverse en agua. Por ejemplo, en la leche, nosotros tomamos, ¿en la leche hay proteínas o no hay proteínas? Claro que hay proteínas. Sí. Claro. Una parte de las proteínas no se pueden disolver en agua. Por ejemplo, la caseína. Entonces, cuando la caseína está suspendida en el agua, en la leche. Entonces, cuando la caseína se separa del agua de la leche, que se le llama suero, nos queda la caseína pura y con eso se forma el queso. Entonces, la caseína es la proteína insoluble en agua que tiene la leche. No está disuelta, está suspendida. ¿Se entendió? Pero también hay una proteína en la leche que sí se disuelve en el agua, que es la proteína del suero, o proteína sérica. Sérica porque está en el suero. Esa proteína sí puede disolverse en agua. Entonces, si hacemos queso y separamos la caseína de la leche, ¿qué hacemos con el suero? ¿El suero sirve? Sirve porque ahí hay proteínas. Ahí todavía hay proteínas, ¿no? Entonces, de repente en la industria le echan cocoa, le echan azúcar, lo venden como leche chocolatada, ¿no? Tiene proteínas. Seguramente El tiene suero, grasa. doctor, el suero en la sierra le dan a los chanchitos y por eso están bien gorditos. Sí lo sé, sí lo sé. Sería bueno también darle a los niñitos para que también estén gorditos. Ahí hay buenos principios nutritivos. Sí, eso que dice es cierto. El suero, pues esto, no es un material de desecho, ¿no? Esos sueros están, esos chanchitos están bien engreídos, ¿ah? Muy bien. Muy bien, aminoácidos entonces. Bueno, entonces los aminoácidos pueden tener esta característica en su comportamiento químico. Los péptidos están formados por la unión de aminoácidos, eso ya se dijo, ¿no? Mediante un enlace peptídico, que fue lo que dijo el caballero, ¿no? El grupo carboxilo se une con el grupo amino, se libera una molécula de agua, y entonces acá se amarraron el enlace que se llama peptídico, y luego el siguiente grupo carboxilo con el siguiente aminoácido, y así. Correcto. Se dice que se trata de un enlace covalente. Es un enlace covalente y da lugar al desprendimiento de una molécula de agua. Es lo mismo. También dijo que las proteínas tienen hasta 4 estructuras. La primera es la secuencia de tal aminoácido con cual aminoácido y tal y cual y tal y tal. En un estudio puede establecer, ya con computadora, ¿no? Puede establecerse la secuencia exacta de aminoácidos de determinada proteína, ¿no?
Entonces las proteínas tienen una estructura primaria, que es la secuencia, una estructura secundaria que se da espacialmente, y alguien más, algo así como la disposición espacial de la molécula, como dijo, ¿cómo era? Como un rulito, ¿cómo dijo la palabra? No recuerdo. Y después esa estructura se enrolla. En ese enrollamiento establece uniones también entre grupos de hidrógeno dentro de la misma proteína. Y finalmente, cuando aparecen otras estructuras terciarias distintas y van uniéndose, conformando como un ovillo, es lo que conforma ya la estructura cuaternaria de la proteína. Entonces, no olvidemos, las proteínas están distribuidas en 4 niveles estructurales. Bueno, si quieren interrumpirme con toda confianza, ¿ya? Yo no estoy viendo, estoy viendo la diapositiva. Acá está la estructura primaria. En este caso, está así: alanina, arginina, ácido aspartico, citosina, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, etcétera, etcétera, etcétera. Triptofano, valina, qué sé yo. Se cambia el orden y es otra proteína. La función, este orden determina la función de la proteína, para qué va a servir, y va a determinar la forma que va a adoptar en el espacio también. Entonces, la disposición de aminoácidos determina las características posteriores, las funciones de la proteína. Estructura secundaria hélice era la palabra, ¿no? Nos muestra que hace una especie de distribución helicoidal, ¿no? En el espacial. Seguramente algunos hidrógenos pueden, entre átomo y átomo, pueden establecer puentes de hidrógeno, ¿no? Se da. Y esto que está dibujado espacialmente, acá está dibujado como átomos, átomo por átomo, ¿no? Luego se habla de la estructura terciaria. Informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma. Como dijimos, ¿no? Para hablar en castellano, como que se ha enrollado, ¿no? Originando una conformación globular. Imagínense que cogemos una hoja de papel y le hacemos una bola. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua, o tal vez no, y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales. Este es un esquema. Acá se han establecido también en esa forma globular unas nuevas uniones entre átomos de la misma proteína que estaban alejados. Ahora, como están enrollados, se acercan y establecen puentes, ¿no? Y eso es lo que le da firmeza a la proteína además. Y finalmente una estructura cuaternaria, que se da en varios grupos que interactúan entre sí y forman una estructura mayor. Estructura cuaternaria. Bueno, algunas cosas podríamos decir. Cada proteína tiene una función determinada, está diseñada para que cumpla tal o cual función. El joven del video dijo que podía ser estructural, podría funcionar en el metabolismo, ya sea como enzima o ya sea como elemento de protección, ¿no? Pero eso está dado por que cada enzima es específica, ¿no? Sirve para algo, ¿no? Por su estructura, ya sea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Alterar la estructura significa alterar
la función. Se puede decir que ya no sirva para lo que estaba diseñado. Esta alteración podría darse, por ejemplo, con un proceso que se llama desnaturalización. La desnaturalización ataca la estructura terciaria y se puede dar, por ejemplo, por acción del calor, se puede dar por acción de la reducción del pH. Mire, si ustedes, el huevo tiene un alto contenido de proteínas, ¿no? Si lo ponemos unos pocos minutos en agua hirviendo, pues se habrá convertido en un huevo pasado, ¿no es cierto? Hemos alterado su estructura terciaria. Y si lo ponemos más minutos, el huevo va a salir duro, ¿no? Ese huevo ya no sirve para pollito, ¿no es cierto? Ya no sirve para pollito, ya esa función ya no se da. Claro, nosotros lo podemos comer porque nos interesan los aminoácidos, no nos interesa el pollito en ese caso. Pero ahí se ha desnaturalizado la proteína por calor. Se desnaturaliza la proteína de la carne cuando la ponemos a la sartén, a la parrilla o a la olla, ¿no es cierto? Y eso permite que la podamos comer. O nosotros no podemos nosotros no podemos comer carne cruda, ¿no es cierto? Entonces, con un proceso de desnaturalización a través de la cocción, podemos comer y asimilar esa carne. Estamos desnaturalizando la estructura terciaria y la cuaternaria. Claro, a algunos les gusta. Adelante. Lamentablemente no se les... Sí, una consulta. ¿Quiere decir que la desnaturalización, o sea, hace perder un poco las proteínas o las mantiene igual en el producto? Desnaturalización es cambio. Cambio. El principal cambio es cambio en su función. ¿Para qué sirve el huevo? Para alimentarnos. No. La naturaleza hizo el huevo para otra cosa. Ah, para procrear, ¿no? A los pollitos. Ya. Entonces, si usted pone un huevo a endurecer o a freír, altera la proteína. Ya de ahí no sale pollito. Ahora, que usted se lo coma y que aproveche los aminoácidos muy bien es otra cosa. Pero su función para el cual lo creó la naturaleza ya no se va a poder cumplir. ¿Se da cuenta? ¿Para qué sirve el músculo? Para proteger los huesos. El músculo sirve para el movimiento. Sí. Con su masa muscular usted corre, camina, se estira, ¿sí o no? Pero energética también, la energía. No, esto para el movimiento. Movimiento. Si usted hace una carne en la parrilla que ha sido masa muscular, y esto ya no sirve para el movimiento. Que usted se lo come y lo disfrute y que aproveche sus aminoácidos es otra cosa. Pero ya se desnaturalizó por calor. Ha perdido sus... ¿Para qué sirve el músculo al pescado? Para nadar, ¿no es cierto? Para movilizarse, ¿no es cierto? Pero si usted toma un filete, lo corta en pedacitos y le echa limón, porque así como la temperatura tiene capacidad de naturalizar, el medio ácido también, entonces seguramente usted está desnaturalizando la proteína. Ya no va a servir para lo que fue creado, pero usted se va a comer un rico ceviche, ¿se da cuenta? Sí, profesor. Muy bien. En algunos casos se puede renaturalizar la proteína. En algunos casos, pero de un ceviche ya no lo va a hacer y un huevo frito ya no lo va a renaturalizar. Clasificación. Acá se mencionan dos grupos, holoproteínas y heteroproteínas. Yendo a las heteros, empezando por abajo, acá dice glucoproteínas, quiere decir que tienen un glúcido pegado.
una parte azucarada. Las lipoproteínas tienen una porción grasosa en su conformación. Y las nucleoproteínas tienen un nucleótido que le acompaña y que cumple funciones. A estos grupos se le llaman grupos prostéticos, están acompañando a la proteína. Esto en las hetero. Y en las holo pueden ser globulares o fibrosas, solamente constituidas por aminoácidos. Ahí no se mete nadie. Aminoácidos nada más, puros aminoácidos. En las heteroproteínas vienen invitados glucósidos, lípidos o nucleótidos, ¿ya? Acá las holo pueden ser globulares y fibrosas. Veamos las globulares. Los globulares nos suena a que forman algo así como un complejo, como un globo, ¿no? Y acá podemos encontrar varias proteínas. La ceína, que es la proteína que está presente en el maíz, la gliadina, que está presente en el trigo, la ordeína, que está presente en la cebada. Ya estamos conociendo entonces algunas proteínas, ¿no? Entonces, cuando les pregunte la próxima semana, digan de proteínas, ya no me van a decir pollo ni hígado, ¿no? La glutenina, que está en el trigo, la irosanina, que está en el arroz. La glutenina en la masa del pan forma otra proteína que se estira, que es elástica, que se llama gluten. Y por eso el pan de trigo se estira bien bonito. Pero la ceína no se estira mucho, por eso que el pan de maíz es un poco chato, ¿no? Miren, no estoy diciendo que sea más nutritivo o menos nutritivo, simplemente que uno se estira, se pone esponjoso y el otro no, nada más. Las dos son proteínas. Por eso es la estructura, profesor, de los panes, ¿no? Porque al amasarlo, como se dice, no se activa el gluten, o sea, activamos esta proteína y proporciona, bueno, en mi conocimiento proporciona elasticidad, tenacidad a la masa, Al a amasarlo diferencia de los otros harinas. Al amasarlo es como soltarlo, como prepararlo, como ablandarlo, ¿no? Entonces eso estamos empezando a generar elasticidad, ¿no? Y ya con el CO2 que se produce viene el estiramiento, ¿no? Pues es importante amasar lo suficiente. Es como cogemos una plastilina, ¿no? Empezamos a amasarla para que se ponga maleable. Bueno, otras holoproteínas globulares son las albúminas. La albúmina que está en la sangre le decimos seroalbúmina. La albúmina que está en el huevo le decimos ovoalbúmina. La albúmina que está en la leche le decimos lactoalbúmina. Qué aburrido, ¿no? Pero es así. Otras son las hormonas, la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina, la tirotropina, el etileno, la hormona de la maduración de los frutos. Y hay otras enzimas globulares, otras proteínas globulares que son las enzimas, que son importantísimas desde todo punto de vista. Vamos a dedicarnos un día a las enzimas. Hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas, transferasas, etc. Vamos a dedicarles un rato a las enzimas. Acuérdense, ¿qué son las enzimas? Son proteínas. Son las responsables, por ejemplo, enzimas, las que hacen que la manzana se ponga negra cuando la pelamos. O la palta, ¿no? Entonces son proteínas también. Pero algunas proteínas, acá holoproteínas, eran globulares y otras eran fibrosas, ¿se acuerdan? Dentro de las fibrosas suenan más a estructurales. El colágeno, que está en el tejido conjuntivo, en los cartílagos, forma la estructura, apoya la unión de la masa muscular con el tejido óseo, con los huesos, ¿no? Permite el movimiento, acondiciona, favorece
o evita el roce en el movimiento de los huesos, por ejemplo. Entonces, cuando una persona ya tiene cierta edad, ya ha disminuido su cantidad de colágeno, ¿no? Entonces empieza a sentir dolores en las rodillas, en la cadera, porque ya no hay suficiente colágeno. El colágeno forma como un amortiguador. Entonces las personas dicen, consuma colágeno, ¿no? Y del colágeno, además, se hace una hidrólisis ya en la industria, se produce otra proteína que es bastante conocida, que estoy seguro que todo el mundo la ha consumido, que es la gelatina, ¿no es cierto? ¿Quién no ha comido gelatina? Del colágeno. Sí, profesor. Del colágeno. Bueno, haremos una práctica de colágeno entonces. La queratina en formaciones epidérmicas, pelos, uñas, plumas, cuernos. Estas queratinas son proteínas insolubles en agua, ¿no? Ustedes se lavaran las manos, se les salían las uñas, ¿no? O se le dan un baño, el ave entra al agua, las plumas no. Son insolubles en agua. Las elastinas están en tendones y vasos sanguíneos, y las fibroínas producen, por ejemplo, las arañas, los insectos, para sus telas de araña. Esas eran las holo. Y las heteroproteínas habíamos quedado que venían con un invitado, ¿no? Las glucoproteínas, por ejemplo, la ribonucleasa, las mucoproteínas, los anticuerpos, las hormonas luteinizantes, cumplen funciones importantísimas, vitales. Entonces, esto tenemos que tenerlo. Viene acompañados con un grupo glucosídico, un azúcar. Pero las lipoproteínas vienen acompañadas con un grupo grasoso, el lipídico, por eso son lipoproteínas. Transportan lípidos en la sangre. Por ejemplo, las vitaminas A, D, E y K, que son lipolíticas, van con las lipoproteínas. Por ejemplo, el colesterol va con las lipoproteínas. Cumple funciones importantísimas. A que ustedes se les pase la mano y consuman demasiado colesterol, es otra historia. Y las nucleoproteínas son las que vienen acompañadas con nucleótidos, que también, como el de la cromatina o los ribosomas cumplen funciones especiales. Ya el joven había dicho que estas funciones pueden ser estructurales, enzimáticas, de defensa, de transporte e inclusive de reserva, es lo que nos dijo él. Vamos a agrandarlo porque yo no lo puedo leer chiquito. Las enzimas digestivas ayudan a facilitar las reacciones químicas, son proteínas. Apoyan la regulación y expresión del ADN y el ARN, vital, son proteínas. Apoyan la contracción muscular y el movimiento. Los anticuerpos apoyan la función inmune, defienden al cuerpo. Mueven moléculas esenciales alrededor del cuerpo, transporte. Las hormonas ayudan a coordinar la función corporal, son proteínas. Brindan apoyo al cuerpo, son proteínas, ¿no? Entonces, como dijo el señor, sin proteínas no podemos vivir. Como los grupos proteínas que forman parte de la membrana, de las membranas estructurales, las histonas forman parte de los cromosomas, el colágeno forma parte del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico, la queratina de la epidermis, ¿no? Hay proteínas que cumplen funciones estructurales. Hay proteínas que cumplen funciones enzimáticas. La gastrina, que está en los jugos gástricos, la pepsina, que está en los jugos gástricos, la amilasa, que está en el jugo pancreático, en la saliva, son enzimas. Algunas se han olvidado y no les han puesto el INA, ¿no? Se quedaron con el ASA.
Ahí está, pues. Pero son proteínas, ¿ya? Funciones de defensa contra las enfermedades, contra las bacterias, contra los virus, inmunoglobulinas, fibrinógeno, trombinas, cumple funciones de defensa también. Funciones de transporte, la hemoglobina nos lleva el hierro, lleva el oxígeno, el CO2, la mioglobina, los citocromos, son proteínas. Funciones de reserva, la ovalbúmina en la clave del huevo, la gliadina en el grano de trigo, el trigo guarda en el grano guarda una buena porción de proteína, la lactoalbúmina está en la leche, la mamá lo utiliza, lo almacena ahí y lo utiliza para la lactación del recién nacido. Este es un compendio, ¿no? Proteínas cumplen una función estructural, algunas participaciones en el metabolismo, pueden ser solubles, pueden ser insolubles, pueden ser de estructura, participan en el movimiento. Y ahí termina la diapositiva. Dejo de presentar. Ya. ¿Alguna pregunta? Porque nosotros en la industria alimentaria vamos a manejar proteínas. Tenemos que conocerla. Cuando hacemos queso, cállate. Ya, calma. Cuando hacemos queso, estamos manipulando proteínas, la caseína, ¿no? Estamos caseinato de calcio, es el queso. Ya. Cuando procesamos la carne, estamos manejando dos proteínas esencialmente muy importantes. Cuando hacemos el pan, estamos manejando las proteínas, el gluten. Cuando extraemos el colágeno, producimos la gelatina, estamos trabajando proteínas. La carne, pues es actina y miosina, dos proteínas fundamentales. Entonces, en la industria cárnica, en la industria lechera, en muchas industrias con los huevos también se diga, estamos manejando proteínas, y cuando la gente prepara, por ejemplo, carne de soya, hace un concentrado proteínico en base a proteínas de soya, ¿no? Que se asemeja a la carne, pero no es carne. Entonces se está manipulando proteínas. La industria alimentaria, pues como no podría ser de otra manera, manipula las proteínas permanentemente. Entonces, para nosotros conocerlas, manejarlas y tratarlas, muy aparte de que veamos su función en el metabolismo, en la salud de las personas, es toda una tarea que tenemos que abordar y trabajar bien. Entonces, yo les invito a que si